una epididimitis puede llevar como consecuencia a una hidrocele? Sí, así es. Son consecuencia a problemas infecciosos. La mayoría de hidroceles son en niños o en pacientes mayores, ¿ya? Los niños generalmente son por problemas de epididimitis. Los niños sufren bastante de epididimitis. A veces, Y en ese caso, cuando tengan dolor testicular, siempre tienen que estar bien atentos porque si es una epididimitis no va a pasar nada, porque le vas a dar su antiinflamatorio y va a curarse. Lo más probable es que quizás genere un hidrocele o quizás un quiste de epididimo, perdón. El resto va a pasar. Es un cuadro agudo. Eh, pero el problema viene si hay una torsión testicular, que es lo que vamos a hablar ahorita. profesor, una consulta más. En caso se presente en un paciente joven o adulto, eh, ¿hay algún problema con ello o también es común? No, realmente el problema, o sea, en riesgo neoplásico, una cosa así te refieres, o problema en... Sí, básicamente es. No, no, no. Eso realmente es un problema inflamatorio, así. No, no tiene nada Ah, de ya, ok. en relación al Gracias. problema neoplásico. Ok, y esta parte sí, de verdad que la torsión testicular sí quisiera que le pongan bastante empeño porque es una patología que causa pérdida de testículos, ¿sí? Pérdida de testículos y esto generalmente se produce en niños, ese es el problema, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir a hacer sus serums a cualquier localidad de acá de, del Perú, digamos. Siempre, ahora es común tener un ecógrafo a mano. Sí, es común. Yo vengo de una provincia de Cajamarca, un distrito pequeño, y en el centro de salud hay ecógrafo. Inclusive tiene Doppler. Y eso probablemente ustedes tienen una realidad, sí. Así que deben aunque sea, saber diagnosticar una torsión testicular. ¿Sí? Porque es muy fácil. Entonces, ¿qué es una torsión testicular? Les había comentado que los testículos son como pequeñas estructuras ovoideas suspendidas a través de un hilio vascular, ¿sí? De arriba hacia abajo. Pero estos testículos pueden girar sobre su propio eje y torcer este pedículo vascular y generar obstrucción del flujo vascular. Entonces, en cierta forma, es un infarto del testículo. ¿Sí? Se va a suspender el flujo sanguíneo y por lo tanto este testículo va a empezar a sufrir de isquemia testicular. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a ver en ecografía? Es un testículo heterogéneo. Miren este testículo. Ya no es tan homogéneo como el que siempre estaba. Miren esta parte, es un área hipoecogénica, mal definida. El paciente ha venido por dolor testicular. Es un niño que viene generalmente un niño por dolor testicular. Sí, dolor testicular. Entonces, es por eso importante saber qué examen le voy a mandar. Y el examen de un dolor testicular debe ser ecografía Doppler testicular. Es preferible que ustedes pequen de más en este caso. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen la preparación de pedir una ecografía Doppler a un paciente con dolor testicular y está frente a una torsión testicular, el chance de salvar ese testículo se ha perdido probablemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Ausencia de flujo. ¿Cómo se identifica el flujo? Ya les había comentado, con el Doppler testicular. Este es el Doppler, miren un testículo, yo le pongo la caja Doppler y se enciende el flujo. Este testículo, que está heterogéneo, probablemente acá se le puso la caja Doppler, esta línea blanca que ustedes ven y la línea blanca que tienen acá es el flujo Doppler. Debería tener, aunque sea un puntito de Doppler, no hay Doppler. ¿Qué significa? Que no le está llegando flujo a este testículo. ¿Cuál se altera primero? El flujo venoso. La vena, lógicamente, que es una estructura que no tiene presión y por lo tanto a cualquier alteración, inclusive de su dirección, su flujo va a disminuir. La arteria sí necesita una obstrucción más importante para dejar de fluir. Y es por eso que primero se altera el flujo venoso, luego la arterial y empieza a producirse la isquemia. ¿Cuánto tiempo tengo para poder hacer esto,
el rescate de este testículo menos de 6 horas. ¿Sí? Si recuperamos en menos de 6 horas, entre el 80 al 100% del testículo de los pacientes se van a recuperar sin ningún problema, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál sería el tratamiento? El tratamiento es distorsionar, digamos. Si giró hacia el lado derecho, tiene que girar hacia el lado izquierdo, ¿sí? Eso, los cirujanos hacen este tipo de procedimiento. De verdad que no, yo no tengo experiencia en hacer distorsión de testículo. Eso lo hace el cirujano y lo manda a ecografía nuevamente, ¿sí? Entonces, paciente con dolor testicular va a tener un testículo heterogéneo, sin flujo Doppler, y esto debe sospecharse a una torsión testicular. El informe probablemente ve una torsión testicular. Entonces tenemos dos testículos. Los dos están en caja Doppler. ¿Cuál de ellos tiene torsión testicular? ¿El derecho? El derecho, el lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Ajá, sí, el lado izquierdo de la pantalla. Entonces tengo dos testículos. El testículo del lado derecho es un testículo más grande, más heterogéneo. Cuando la caja Doppler está, miren el del otro lado. Y esta es la foto que si ustedes tienen la oportunidad de hacer algún paciente con dolor testicular, esta es la foto que deberían hacer, que deben estar los dos testículos. Y a los dos testículos se le pone la caja Doppler y probablemente deberían prender los dos testículos, ¿no es cierto? Tener flujo los dos testículos. Acá este testículo no tiene flujo, tiene unas pequeñas insinuaciones de acá de flujo, pero no es como el otro lado. Entonces el flujo de este testículo está disminuido y por lo tanto es una torsión testicular. Torsión testicular. Acá. Igual, ¿no es cierto? Son dos testículos. Uno de ellos está heterogéneo, con áreas hipoecogénicas, le ponemos la caja Doppler, negativo caja Doppler, ¿sí? Y si el paciente tiene dolor testicular, esto es una isquemia testicular, una torsión testicular. Acá, ¿cuál de ellos creen que tiene torsión testicular? El derecho tiene, sí. El derecho, ¿por qué? Porque está más grande. Más grande. Y también hipoecogénicas, ¿no es cierto? Un paciente que ha venido con dolor testicular, entonces tenemos el diagnóstico para poder sospechar diagnóstico, ¿sí? Vamos a ponerle Doppler, luego, si no me equivoco, tiene Doppler. ¿Qué pasó? ¿Tiene torsión o no tiene torsión? No tiene torsión. No tiene torsión. Así es, no tiene torsión. Es más, si tú lo comparas con el testículo del otro lado, tiene más flujo de lo normal. Y esto es una orquitis. Una orquitis, ¿sí? Entonces vamos a tener el paciente con dolor testicular. La orquitis con la torsión testicular, los dos testículos se van a ver en escala de grises, que es esta imagen, muy parecidos, grandes, heterogéneos. Pero ¿quién lo va a diferenciar? El Doppler. El Doppler me dice, ok, este paciente, a pesar de que tiene un dolor testicular, tiene un testículo grande, heterogéneo, pero tiene flujo incrementado, el diagnóstico es una orquitis. No te preocupas porque este es un problema pasajero, antibióticos, analgésicos y va a pasar. Pero si te damos frente, si este testículo no tuviera flujo, estaríamos hablando de una torsión testicular que tienes solamente 6 horas para recuperar el testículo. Y esas 6 horas significa que tiene que llegar a un hospital de alta resolución. O sea, por ejemplo, si tú estás en tu centro de salud, lo más probable es que tienes que evacuar a tu paciente y no puedes perder tiempo porque a veces estás a 4 o 5 horas, tienes que tratar de llegar lo más antes posible con el paciente o porque no vas a poder hacer la distorsión en tu centro de salud lo más probable. ¿Preguntas, chicos? Profesor, una consulta, aparte de la ecografía y el Doppler, en caso de uno se encuentre en una
en un centro de atención primario y no tenga las herramientas y tal vez esté muy lejos de un hospital, ¿cómo podríamos tal vez En este revisar ese caso, caso? en este caso, de verdad que yo les recomiendo que pequen de más que de menos. Si ustedes tienen un paciente clínicamente les parece que es una torsión testicular, o mejor, clínicamente tiene dolor testicular, ustedes deben sospechar una torsión testicular. A la menor sospecha de torsión testicular debe ser evacuado el paciente, porque se debe hacer una ecografía doble. Pero gracias a Dios, como te digo, ahora no te puedo decir en todos los distritos, pero sí en la mayoría de provincias sí existe ecografía doble. Hoy por hoy, antes, cuando tú comprabas un ecógrafo, te decían, bueno, sabes que el ecógrafo está a $20,000. Si quieres Doppler, te sumaban $5,000 o $6,000 más. Y como ha avanzado ya la tecnología, o existen otras técnicas aparte del Doppler, ya todos los equipos vienen con Doppler y ya no se sube el precio para nada. Es por eso que el Doppler está ya popularizado por todo sitio, existe en todos los lugares. Yo, como te digo, vengo de un distrito de Cajamarca y, y en mi centro de salud, que es muy pequeño, existe ecógrafo y tiene Doppler, porque yo hago a veces ecografía y cuando voy. Ok. Bueno, esa era la última diapositiva, si no me equivoco. Quería avanzar una clase más, pero de verdad que la garganta está que me mata. No lo voy a poder hacer. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Profesor, buenas noches. En torsión testicular siempre se ve el agrandamiento, al igual que en la orquitis. Siempre hay agrandamiento. No se guíen solamente por el agrandamiento, porque hay testículos, los dos testículos son de diferente tamaño y muchas veces es marcada la diferencia de tamaño. El volumen, por ejemplo, de un testículo puede ser 8 y el otro testículo 16. Entonces significa que es el doble del tamaño, del volumen. Ustedes aparte deben guiarse de lo que es heterogéneo, ¿sí? No solamente vean que sea un testículo grande, sino su ecogenicidad es irregular. Igual que acá, testículo con áreas irregulares, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, el tamaño es un indicativo de una torsión o una orquitis, también guíense por la parte que debe ser heterogénea, ¿sí? Y a eso le tienen que poner el Doppler. Si hay Doppler presente, orquitis. Si no hay Doppler, torsión testicular. Ok, preguntas. Doctor, ¿y la epididimitis, también cómo se podría diferenciar de una torsión testicular tan solo por Doppler? ¿La qué? La epididimitis. No, en la epidimitis el testículo está normal. A ver. Este es un testículo normal, ¿sí? Un testículo normal, el epidídimo lo voy a tener acá, ¿sí? Bueno, en esta cosa tiene esto, acá tengo. Este es un testículo normal, ¿sí? Y la cabeza del epidídimo es esto de acá, ¿sí? Que realmente mide 10, 12 milímetros por 5 o 6 milímetros. Los dos tienen la misma tonalidad. Los dos se comparan entre sí. Entonces yo lo miro al epidídimo para comparar si está alterado, lo comparo con el testículo. Y deben tener la misma escala de grises. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros hablamos de torsión testicular y de epididimitis y la afectación es del testículo. O sea, el testículo va a estar más grande, va a estar más heterogéneo. Si tú hablas de epididimitis, el testículo va a estar normal. El epidídimo es el que va a crecer y
Y así como se ponía heterogéneo, también se pone heterogéneo, y si es un problema inflamatorio, infeccioso, como una epidimitis, yo le pongo Doppler y también va a incrementar el Doppler, ¿sí? Entonces, en una epidimitis, la afectación es en el epidídimo, el testículo está normal. El paciente, claro, va a venir por dolor testicular, porque el paciente no va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Me está doliendo el epidídimo. Eso va a ser poco probable. Él te va a decir, me duele el testículo, porque así es. O sea, clínicamente va a venir por dolor testicular. Y en las causas de dolor testicular vas a tener que poner la orquitis, la torsión testicular y la epididimitis. Y va a depender mucho de esto, de la historia clínica que hagas, porque generalmente la epididimitis, como te dije, viene de un proceso infeccioso viral anterior. Por ejemplo, te va a decir, sí, ¿sabes qué? La semana pasada estuvo con parotiditis y hoy se le hinchó el testículo, por ejemplo. Eso lo más probable es que sea una epididimitis, a ojos cerrados, digamos, ¿sí? No hay vuelta que darle. Pero si te dice, ¿sabes qué? No ha tenido absolutamente nada y de un momento a otro empezó a doler el testículo poco a poco y que fue incrementando, eso es una historia de una torsión testicular. ¿Sí? De acuerdo, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Doctor, disculpe, ¿a qué edad suele aparecer lo que es el varicocele y el por qué? ¿Cómo? ¿A qué edad aparece lo que es el varicocele? Mira, el varicocele no hay una edad definitiva, sí hay factores de riesgo. El factor de riesgo es las posturas de pie o sentado de largo tiempo, ¿sí? Entonces el varicocele tú lo vas a encontrar, yo he encontrado varicocele hasta en niños de 14, 15 años, ¿sí? No es tan frecuente ahí. Lo más frecuente son pacientes de 30 a 35 años que tengan ya una actividad laboral. Por ejemplo, los de seguridad, ¿sí? Los profesores, ¿sí? Los cajeros de banco, ¿sí? Gente que para de pie, los policías. Pero no solamente es el factor de riesgo, ya tienen que venir como una debilidad de las venas propias de su historia, digamos, ¿sí? Y son pacientes generalmente que ya tienen en los miembros inferiores también varices, ¿sí? O sea, ya no es solamente una debilidad de las venas de las piernas, sino probablemente sea una debilidad general de todas sus venas, que las válvulas de estas no son tan eficientes como para poder drenar la cantidad de flujo que tiene y genera primero acumulación del flujo en la parte distal y esta acumulación genera distensión de la vena y al abrir el diámetro de la vena, la válvula, que es la que cierra, ya no cierra por completo y genera el reflujo y esto genera las varices, ¿no? Eh, Eso básicamente es el... Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, vamos a revisar las imágenes que ustedes me han enviado.
revisar sus preguntas, ¿sí? ¿Quién presentó esta imagen? ¿Grupo 1? Sí, doctor, este grupo Sí, 1. doctor. Ok. Alguien que describa, por favor, una sola persona. ¿Tiene que ser el mismo grupo o otro grupo, doctor? Del mismo grupo. ¿Nada? Sí, es una ecografía más que todo abdominal, donde se puede ver el hígado. ¿Perdón? ¿Cómo, doctor? Pues tú vas a describir. Sí, Ok. Vamos, dale, a ver. ya. Más que todo es una ecografía abdominal, donde vamos a ver lo que es el hígado, la vesícula, pero donde no va a tener, bien dicho, lo que es descripción, que va a tener una pared de 2,1 milímetros. También que su vesícula va a ser una forma piriforme de manera dimensional, más que todo, teniendo en cuenta lo que nos mencionó cuando nos entregaron lo que es la imagen, que tenía dimensiones de 89 por 29 por 30 milímetros. También va a tener una imagen litiásica de 35 milímetros, donde va a tener una sombra acústica posterior, como se ve. La medida dice 20, ¿no? Sí, No, 35, no dice 35. Ok. ¿Cómo describes la lesión, la litiasis? Lo puedo describir, doctor.